dice, capítulo 31. Y en el 7º año, el servicio de Jacob, que él le sirvió a Labán, fue completado. También recuerden, porque uno podría decir, el último da testimonio de los primeros 3 años y medio y después los otros 3 años y medio ya no está en la tierra. Va a estar en el lugar preparado y va a estar haciendo algo fijo. Entonces puede decir que sí van a haber 7 años, porque sería como 7 años hasta las bodas del Cordero. Entonces se conecta con esto porque él dijo, le trabajó 7 años por Raquel, o sea, hubo 7 años y se casó. ¿Sí me explico? Entonces serían como los 7 años para que se den las bodas del Cordero al final de los 7, a pesar de que el último se va en la mitad de ellos, de este mundo, y es transformado, pero vuelve por los escogidos y todo lo demás. Otra forma de verlo es que recuerden que aquí Jacob va a trabajar y termina con Lea y Raquel, los muchos y los pocos. Y Yahushua vino y habría dado testimonio por 3 años y medio. El último viene y da testimonio por 3 años y medio, y ahí tenemos 7 años por las 2 esposas. ¿Está claro? Sin embargo, se le va a agregar una semana aquí, esa otra semana se puede ver como la semana de Daniel, pero bueno. Entonces, dice, y en el 7º año el servicio de Jacob que él le sirvió a Labán fue completado, y Jacob le dijo a Labán, dame mi mujer, porque los días de mi servicio se han cumplido. Me imagino yo esos 7 años, yo digo el hombre, ay, esperando. Se cumplió el 7º, ¿para cuándo? Dame mi mujer. Vean cómo lo dice, ya, ¿verdad? Ya dice, ya es mía, ya la pagué. Dame mi mujer, porque los días de mi servicio se han cumplido. Y Labán lo hizo, y Labán y Jacob junto a toda la gente de ese lugar, y ellos hicieron una fiesta. Ahora también no dudo, y lo menciono así también porque estaba viendo una, no sé ni qué era, pero era como una crítica de un programa donde estaban hablando de... ok, ¿se acuerdan de un documental que les había dicho que el documental se llama ¿Qué es una mujer? ¿O qué es la mujer? Y es un documental donde un hombre fue a preguntarle a un montón de gente qué es una mujer y nadie le podía decir. Porque hoy en día, como según muchos hombres pueden ser mujeres, entonces es prohibido decir que una mujer es lo que es. Entonces hizo ese documental buenísimo y se le vinieron encima, ¿verdad?, en contra de él todos los transexuales y todos los que están en ese mundo LGBTQ. Entonces lo han estado criticando mucho. Y como que hicieron un programa donde hablaban del tema, y este que hacía el programa se las da de muy inteligente y de muy crítico del gobierno, y no, hombre, eso es lo mismo, es la misma cuestión. Jon Stewart creo que es que se llama, y el hombre hizo un comentario donde, como para tratar de dar a entender que todo es machismo y el patriarcado y todo eso, se empieza a burlar de esa pregunta de qué es la mujer. Entonces dice, claro que sabemos qué es la mujer. Entonces empieza a buscar lo que dijo Aristóteles de la mujer, que bastante, o sea, raro, poco negativo. Lo que dijo otro filósofo por ahí, y después menciona Levítico, donde menciona un pago por una mujer, ¿verdad? Y lo hace como para que digan, ve que la escritura es machista y que cómo que se va a comprar una mujer. Pero ¿por qué no lee la parte donde también se puede comprar un hombre? Y como esclavo, 30 piezas de plata, no es nada. Ve aquí Jacob trabajando 7 años por esta mujer y dice, ya, ahora es mía, démela. Pero igualmente alguien puede llegar con 30 piezas de plata o 60 y decir, deme 2 hombres, por favor, necesito llevármelos ya, son míos. ¿Sí me explico? Entonces es una hipocresía que agarran la escritura, la sacan de contexto para decir, uy, ¿cómo es esto que compraban mujeres? También hombres y baratos. Como Salomón, que cuando llegaron el montón de siervos que le mandó Hiram, con su sabiduría dijo, no, hombres, todos se van a morir este año. Este hombre me mandó solo muertos. Y se los devolvió y le dijo, no, estos no me sirven, me puedo mandar otro. Entonces, dice, dame mi mujer porque los días de mi servicio se han cumplido. Y Labán lo hizo, y Labán y Jacob juntó a toda la gente de ese lugar y hicieron una fiesta. Y al atardecer, Labán vino a la casa, y luego Jacob vino allí con la gente de la fiesta. Labán había hablado con toda la gente del barrio y les había dicho, así está la cosa. Este hombre que vino a mi casa lo voy a casar con Lea, la de ojos tiernos, sí. Entonces necesito que hagamos como que aquí se acostumbra a hacer las bodas a oscuras.
y ustedes manténganmelo entretenido a Jacob, por favor. Entonces vemos ahí que ya llegó con los de la fiesta, yo me los imagino a todos, sí, Jacob, vamos, no la veas, no la veas. De hecho, ahí debe haber salido que era lo que dicen, mala suerte ver a la mujer antes de... Nada raro, con velo y todo, en la oscuridad. No, es mala suerte, Jacob, no la puede ver. Sí. ¿Ah? Sí, no, de fijo, andaba súper alegre. Dice, entonces juntó a toda la gente de ese lugar, ellos hicieron una fiesta, el atardecer Labán vino a la casa y luego Jacob vino allí con la gente de la fiesta y Labán apagó todas las luces que había ahí en la casa. Y Jacob le dijo a Labán, ¿por qué haces esto tú? Dice, ¿por qué haces tú esta cosa a nosotros? Y Labán contestó, tal es nuestra costumbre de hacer en este país. Y luego Labán tomó a su hija Lea y él la trajo a ella a Jacob. Y él vino a ella, pero Jacob no supo que ella era Lea. Exacto, puro Yitzhak. Sí, suena la voz de Lea, pero son las manos de Raquel. En el judaísmo dicen que Raquel y Lea tenían, ahí una buena relación, pero después yo creo que se afectó un poco con las dos casarse con Jacob. Pero Lea le dijo a Raquel, es que de hecho es en el Midrash, si no me equivoco, como que habían llegado ahí a una condición, un juramento, y por eso Raquel estuvo de acuerdo, porque le dio mucha lástima por su hermana, que se iba a quedar sin esposo. Entonces Raquel supuestamente estuvo de acuerdo, y Raquel se metió en el closet, y Lea se acostó con Jacob. Entonces si Jacob decía algo, según la tradición judía, si Jacob decía algo y le preguntaba algo, Raquel respondía. Entonces, según el judaísmo, ¿verdad? Ellas hicieron un trato y Lea le pidió y le rogó y Raquel estuvo de acuerdo con hacer eso, por si algo, obviamente, ¿verdad? Porque uno esperaría que hablen algunas palabras. Y yo creo que es por eso lo de la tradición, pero también se podría decir, quizá hasta eso le decían, no, ella no puede hablar hasta mañana. Tiene que guardar silencio, es la costumbre. Dice, y luego Labán tomó a su hija Lea y él la trajo a ella, a Jacob, y él vino a ella, pero Jacob no supo que ella era Lea. Entonces debían tener mucha similitud, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice que eran mellizas, entonces no dudo que fueran parecidas. Era porque yo me imagino, ya teniendo relaciones sexuales, que pues o sea, si era de su contextura muy diferente, se hubiera dado cuenta. Entonces lo más seguro, de contextura muy similar. Y Labán le dio a su hija Lea, y Labán le dio a su hija Lea su sirvienta Silpá por una doncella. Y toda la gente en la fiesta supo lo que Labán había hecho a Jacob, pero ellos no le contaron el asunto a Jacob. ¿Se imagina qué cólera? Todo el mundo jugando de amigo y este hombre lo van a casar con otra. Dice, y todos los vecinos vinieron esa noche a la casa de Jacob y comieron y bebieron y se regocijaron y tocaron ante Lea con panderos y con bailes, y ellos respondían ante Jacob. Vean esto, porque se podría decir, o sea, una de dos, o lo hacían por pura misericordia, esperando que Jacob captara, o era parte de la burla. Porque ellos respondían ante Jacob, Gilea, ella es Lea. Entonces estaban bailando, Gilea. Y Jacob, qué bonita esa canción. Gilea, ella es Lea. Y Jacob oyó sus palabras, pero no entendió su significado. Así que él pensaba que esa podía ser la costumbre de ellos en ese país. ¿Verdad? También esto de fijo es parte del padre trabajando, porque a uno le llegan los pensamientos y el padre, no, tranquilo, chiquito, no se preocupe, ni piensen en eso. En el sentido de que si se hubiera dado cuenta, lo detiene todo y no estaría un montón de los que estamos aquí, en el sentido de muchas de las tribus. Esto tenía que pasar. Entonces el mismo Yahweh estaba de acuerdo con el matrimonio con Lea, pero si Jacob se hubiera dado cuenta directamente, tal vez no hubiera estado de acuerdo. Entonces Yahweh permite esto, así como permitió que Yitzhak, estando ciego, le diera la bendición a Jacob en vez de a Esaú, que era el que se la quería dar. Y en cierta forma esto fue rectificación. Por él haber mentido, le pongo las comillas porque quiero justificarlo a Jacob, por haberle dicho a su papá que era Esaú,
Entonces ahora le toca a Jacob pasar por esto y que se le diga que Lea es Raquel. Vamos claros. Entonces esto es parte de la rectificación por lo que hizo con su papá Yitzhak cuando tomó la bendición. Entonces repito, vean cómo le estaban diciendo Gilea, y él lo escucha, pero él dice no, hasta a veces la costumbre, igual que lo de la luz, así, la oscuridad, ¿verdad? Pero en realidad si uno se pone a pensar y lo analiza, él pudo haber dicho, está oscuro, eso suena a Lea. O sea, si Yahweh hubiera querido, le da el entendimiento. Ey, no, mi chiquito, enciende una candela. Antes de acostarse, prende una candela. ¿Verdad? Pero no. Yahweh se queda callado. Tanto así que Jacob dice, debe ser parte de la costumbre aquí. Buen punto. ¿Verdad? Como el último que viene como ladrón en la noche, por la esposa, en oscuridad. Y en cierta manera también, o sea, es particular porque, por decirlo así, el último quiere con los pocos, pero Yahweh le va a dar los muchos también. Entonces es como la más hermosa, y los muchos por el error y demás, como Lea, ojos tiernos. Sí, buen punto, ¿verdad? Que la escritura dice de los muchos que al resucitar Yahweh enjugará todas sus lágrimas y ya no más van a sentir hambre, ni calor, ni frío, etc. Eso es como diciéndole a Lea, ya no vas a volver a llorar. Ojos nuevos. Y los vecinos hablaban estas palabras ante Jacob durante la noche, y todas las luces que estaban en la casa de Labán se habían apagado esa noche. Y en la mañana, cuando apareció la luz del día, Jacob viró a su mujer. Y aquí era Lea, que había estado acostada en su pecho. Y Jacob dijo, mira, ahora yo sé lo que decían los vecinos anoche. Y Lea, ellos lo decían y yo no lo sabía. Entonces no les podía reclamar nada. Y Jacob llamó a Labán y le dijo a él, ¿qué es esto que tú me has hecho? Seguramente... ¿verdad? Ese seguramente es como, usted sabe, yo te he servido por Rachel, así que ¿por qué tú me has engañado y me diste a Lea? Y Labán contestó a Jacob diciendo, no se hace así en nuestro sitio, de entregar la más joven antes de la mayor. Ahora por eso, si tú deseas, tomas a su hermana también, tómala por el servicio que tú me servirás por otros 7 años. Vean qué sucio. Usted se imagina haber trabajado 7 años seguidos por una mujer, le den otra y le digan, ok, 7 años más nada más. O sea, en realidad trabajó 14 por Raquel. A pesar de que uno podría, los 7 primeros fueron por la... No, él trabajó los 7 por Raquel y ahora trabaja otros 7 por Raquel. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yahushua vino hace 2000 años y paga por unos. Pero incluso cuando, o sea, Yahushua vino para traer misericordia, para que cualquiera pudiese entrar. Entonces Yahushua vino por ambos, claramente, pocos y muchos. Pero si no fuera por el sacrificio de Yahushua, los muchos no pueden entrar del todo, solo los pocos. Entonces, al Yahushua abrir a los muchos, también él vino para abrirle las naciones. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, etc. Entonces por eso vemos que se le da a Lea primero, como los muchos primero. Tienen la oportunidad, y al final llega la mujer que él buscaba, Raquel, cuando trabaja otros 7 años, o sea, los 7 de Daniel, la última semana, fin de los tiempos, cuando entra el 7º milenio. ¿Está claro? Como los 3 años y medio de Yahushua, los 3 años y medio del último, juntos hacen 7 años. Pero repito, así como el último viene 3 años y medio y después hay 3 años y medio de plagas postreras, no dudo que algo similar haya sucedido con Yahushua hace 2000 años, por lo de los 7 años del año Shemitah, ¿verdad? Y en sí que en la escritura se habla de 7 años o de periodos de 7 años en vez de como se hace hoy en día de hablar de décadas. Y Labán contestó a Jacob diciendo, no se hace así en nuestro sitio. Entonces, en cierta manera, también uno puede ver al decirle Labán, es que esta es la costumbre con respecto a las luces, esta es la costumbre en este lugar. Lo más seguro en su mente estaba diciendo, sí, es que la costumbre es que primero se casa la mayor, y por eso apagué las luces. Mi punto es como que al final Jacob estaba sin saber, pero habían cosas que se estaban dando que él pudo analizar, y por eso, repito, era la voluntad de Yahweh que esto sucediera. Dice que tú me servirás por otros 7 años, y Jacob lo hizo, y él también tomó a Rachel por mujer, y él sirvió a Labán 7 años más. Y Jacob también vino a Rachel
y él amaba a Rachel más que a Lea. Y Labán dio a ella su sierva Bilhá por una doncella. Y cuando Yahweh vio que Lea fue odiada, qué duro, la otra dice odiada también, pobrecita, ¿verdad? Qué duro, porque en sí se podría decir menospreciada, por el hecho de que apreciaba más a Rachel que a Lea. Y o sea, tampoco se puede culpar tanto a Jacob, porque él desde un principio dijo, yo quiero a Rachel, es con Rachel, y lo casan con Lea. Ya solo eso de fijo provocó algo, como, ya ni quiero ni verla. Por la traición que él sentiría, obviamente. No solo me traicionó Labán, también me traicionó Lea. Y según la tradición judía, incluso Rachel. Entonces, de fijo eso trajo ahí algo. Repito, no se puede culpar tanto a Jacob. Habría que ver cómo la trataba también, ¿verdad? No sabemos. Pero el punto es que cuando le dieron a Rachel, él puso su tienda con Rachel. Y era con Rachel que estaba. Entonces dice, y cuando Yahweh vio que Lea fue menospreciada, Yahweh abrió su matriz. Y ella concibió y parió a Jacob 4 hijos en esos días. Entonces, obviamente vemos que sí se acostó Jacob con ella, porque si no, no hubiera pasado esto. Y vemos también el padre, ¿verdad? Lo bueno que es el padre, que dice, pobrecita, estaba antes sufriendo porque se iba a casar con Esaú. La casan con Jacob, un hombre justo, y ahora sufre porque aman más a su hermana. Entonces, claramente algo difícil. Y para la mujer el tener hijos, principalmente en ese tiempo, era todo. Entonces Yahweh dice, la voy a bendecir con hijos, y eso debería alegrarla, eso la va a hacer estar feliz. Sin embargo, ella lo que piensa es, le acabo de dar hijos, ahora me va a querer más a mí. Entonces ella estaba enfocada en eso, yo quiero ese amor de Jacob. Entonces repito, no dudo que haya sido bastante difícil esa situación y esa relación. Y es parte también, ¿verdad?, de sacrificios que hay que hacer en la vida. Me refiero, por ejemplo, Lea, tener que estar dispuesta a esto con tal de convertirse en la madre de la mayoría de las tribus y llegar a ser una matriarca y una mujer tan importante, una de las mujeres más importantes de toda la historia humana. Pero tuvo que aguantar cosas que casi ninguna mujer aguantaría y mantenerse fiel. ¿Sí me explico? Y amar a Jacob a pesar de que no sentía que la amaran tanto como ella esperaba o quería. Dice entonces, cuando Yahweh vio que Lea fue menospreciada, Yahweh abrió su matriz. Y ella concibió y parió a Jacob 4 hijos en esos días. Y estos son sus nombres. Rubén. Rubén significa he aquí el hijo, o vean al hijo. Entonces ella dijo, Jacob, ve al hijo, con este ya me va a querer. Entonces le puso Rubén, ve al hijo. Pero sí, al decir abrió su matriz, podría indicar que estaba cerrada antes, en el sentido de que era estéril. Es una posibilidad, por el hecho de las matriarcas normalmente eran así. También se puede entender que, como es Yahweh el que manda a los hijos, y punto, es Yahweh el que dice cuándo la matriz se va a abrir o cuándo va a quedar embarazada la mujer. Por más, hay hombres que tratan y tratan y tratan y nada. Hay otros, ¿verdad?, que incluso se hacen ¿cómo es que le llaman eso? Que le cortan. Ajá, y terminan dejando embarazada a la mujer. Y además, obviamente, también Yahweh le había dicho que iba a volver con un montón de hijos. Entonces él dice, y por algo me está dando varias esposas. Imagino que él analizó, es para tener esos hijos que me prometió. Entonces, aunque amara más a Rachel, no significa que no pudiese tampoco ver a Lea o estar con ella. De fijo, repito, por eso quise usar la palabra menospreciaba, porque no creo que la haya odiado. Tal vez odió lo que le hicieron, no lo dudo, pero que le haya agarrado un odio a ella, quizá un menosprecio, porque se haya sentido traicionado, porque cuando él le reclamó, ella le respondió, ay, vea quién habla, usted no le dijo a su papá que usted era Esaú. Yo le dije que yo era Raquel. Entonces ahí Jacob quedó calladito y dijo, tenés razón, venga, Lea. Que sí, digamos, yo me imagino Jacob analizando todo y entendiendo que es la voluntad de Yahweh, y más cuando Lea le responde así, él analiza y dice, sí, estoy rectificando, sí, yo hice eso, me la hicieron, está bien. Y si es la voluntad de Yahweh, ¿cómo va a despreciar o menospreciar o odiar menos? Entonces, de fijo sí la amaba, simplemente no como a Raquel, estaba enamorado de Raquel.
Y esos son sus nombres, Rubén, ¿verdad? Porque dijo, ve al hijo que le di. Raquel no le ha dado nada. Shimón, que significa escuchar, el que escucha. Porque ella dijo, me escuchó Yahweh por la aflicción que tenía y me dio otro hijo. Escuchó Jacob. Después Leví. Después de tercero vino Leví, que es, ¿verdad?, la tribu de los sacerdotes. Y significa corona o adhesión, ¿verdad? Adherir. Entonces sería como Yahweh nos añadió un hijo más. O viene a ser como corona, un adorno, también lo traducen. Y a Judá, la alabanza, el que alaba a Yahweh, la alabanza de Yahweh. O el que alaba al que causa la existencia. Ajá, imagínense, exacto. O sea, aquí vino de cuarto hijo el antepasado de Yahushua HaMashiach, que vendría en el cuarto milenio. Entonces vean cómo tiene de cuarto. Uno, pensando por la letra, uno esperaría que fuera descendiente de Rubén, porque es el primogénito. Y Yahweh bendiga a Rubén muchísimo, porque también me imagino él por su lado diciendo, ¿por qué? ¿Por qué de mí no? ¿Verdad? Y sabemos que fue por el pecado, pero también, como he explicado, él en sí tenía que hacer lo que hizo y pasar lo que pasó para hacer una representación de los ángeles que Yahweh puso antes a trabajar que a su hijo, ¿verdad? Como he dicho, y como lo vemos en la bendición y es la maldición de Génesis 49. Entonces vea que tiene 4 hijos, ahora después va a tener más, pero tiene estos 4 importantísimos: Leví, los sacerdotes; Shimón, los escribas; y a Judá, los reyes, y de donde vendría el Mesías. Entonces vean qué poder y qué respeto de mujer, como para que Yahweh la haya usado para traer a Mashiach a la tierra, y a esos hombres tan importantes, fortísimos, como lo veremos después de Yashar también. Y los 4 nombres serían: he aquí el hijo a quien escucha, quien es corona y alabanza de Yahweh, ¿verdad? Haciendo alusión a Yahushua HaMashiach, a través de quien alabaríamos a Yahweh, quien nos daría la corona, y a través de quien somos escuchados, porque Él es el intercesor. He aquí el hijo a través del cual somos escuchados, quien nos da corona o nos añade la bendición para alabanza de Yahweh. También vean que el último hijo fue el que le llamó Yahudá, porque tuvo al primero y le dijo: Jacob, ve al hijo. Pues tiene el otro, vea, Yahweh me escuchó. Después tiene el otro, vea, nos añadió uno más. Ya para el cuarto dijo: no, hombre, alabaré a Yahweh. Voy a alabar a Yahweh. Ya no me voy a enfocar en tratar de ganarme el amor de Jacob a través de los hijos, sino que le voy a dar a toda Yahweh por estos hijos. Entonces por eso le llamó Yahudá. ¿Estamos? Y ella luego dejó de parir. Y en ese periodo Rachel estaba estéril y ella no tenía ninguna descendencia. Y Rachel envidiaba a su hermana Lea. Y Rachel envidiaba a su hermana Lea. Vean que la vida, ¿verdad? Vean qué difícil. Lea queriendo el amor de Jacob, Jacob amando a Rachel, y Rachel envidiando a Lea por los hijos. Nadie estaba feliz. Todo el mundo dice: no, es que usted no, es que la otra. Qué duro. Entonces, vemos que Rachel quería hijos, como las mujeres, principalmente de ese tiempo, ¿verdad? Que reconocían la importancia de eso. Entonces, Rachel quería hijos y no podía porque estaba estéril, igual que lo estuvo Rivka y Sarah. Ella debió tomar eso como un ejemplo y una bendición, sino una conexión. A mí me parece muy poderosa como para ponerse a orar y esperar en Yahweh. Rachel envidiaba a su hermana Lea porque Lea ya había tenido 4 hijos. Entonces, así como Lea pensaba: ahora Jacob me va a amar porque yo le di hijos, no dudo que Rachel también tuviese su preocupación diciendo: a mí, ¿qué me van a hacer si no puedo darle hijos? Y recuerden que en ese tiempo era la mujer. Eso era lo principal que quería en la vida. Y Rachel envidiaba a su hermana Lea. Y cuando Rachel veía que ella no paría ningún niño a Jacob, ella tomó su doncella Bilhá, y ella parió a Jacob 2 hijos, Dan y Naftalí.
Dan, que significa juez, porque Rachel dijo, ya voy a juzgado, y me dio un hijo a través de Bilá. Dan, el juez, pero también vean qué curioso, Bilá, que era una de las doncellas, de ahí viene Dan, que vemos en Génesis 49, que es de donde viene una serpiente junto al camino, que va a morder el caballo y va a hacer que el jinete caiga para atrás. Entonces algo negativo sale de ahí, de Dan. Y mi punto es porque era una doncella, no era una de las esposas principales. Además de eso, vean cómo el mismo verso muestra que esto empezó con envidia. O sea, ella envidiaba. Ahora, lo más seguro, la mayoría de la gente diría, es envidia buena, ¿verdad? Porque ella lo que quería era tener hijos, pero envidia es envidia. Entonces, si hubo envidia relacionada, o sea, ella tenía envidia en su corazón en ese momento, cuando se le da un hijo a ella a través de Bilá, este hijo es Dan, del cual saldría un poco de, negatividad, tanto así que la tribu es la única que no se menciona entre las 12 tribus de Apocalipsis 7, de los escogidos. Por decirlo así, entre los 144,000 no va a haber nadie de Dan. Y si hay alguien de Dan, como he dicho, lo más seguro, o sea, no, si hay alguien de Dan, sin duda va a ser absorbido por alguna de las otras 12 tribus. Porque ya no va a haber tribu de Dan en la otra vida. Y quizá tenga que ver con la envidia que había ahí. Recuerden que de la envidia salió la muerte, la envidia que tuvo Samael de Lucifer. Y qué curioso que de Dan vaya a venir muerte para el último. Después Naftalí, Naftalí significa mi lucha, porque Raquel dijo, he ganado mi lucha contra Lea. Y en realidad no, pero ese era su deseo, ¿verdad? No, porque tendría que haber tenido 4 y tendría que haberlo tenido ella misma. Entonces en realidad iba ganando Lea en esa situación, pero bueno, no le digo. Y Naftalí. Y cuando Lea vio que ella había dejado de parir, ella también tomó su doncella Silpá. Entonces, ¿verdad? Cuando ve que Raquel le da a Bilá y tiene hijos, dice, sí, así se puede también, jugando sucio. Entonces trajo a Silpá y se la dio a Jacob. Y ella dio a Jacob, dice, y cuando Lea vio que ella había dejado de parir, ella también tomó su doncella Silpá y ella la dio a Jacob como mujer. Y Jacob también vino a Silpá y ella también parió a Jacob 2 hijos, Gad y Asher. Una vez más, vean que es la doncella, la que no tenía el mismo nivel de Lea y Raquel de esposa. Y de aquí viene Gad, que significa fortuna, porque ella dijo, soy afortunada, he sido afortunada en tener un hijo más a través de la doncella. Pero recuerden que fortuna, Gad, es también el nombre de un falso Elohim, Isaías 65:11. El poderoso de la fortuna, a quien Israel dejó a Yahweh por seguir a Gad. Entonces vemos particular que con la doncella también viene algo que representa negatividad. Gad, fortuna, porque se sintió afortunada, y Asher, feliz, porque se sintió muy feliz de tener a Asher. Pero Asher también es el inicio de la palabra Ashera, que es la diosa, la reina del cielo, que adoran en el mundo. Entonces está Gad y Ashera, ¿verdad? Como Dios y María, en el sentido de lo que representan esos dos nombres en lo negativo y razón por la que vinieron a través de las doncellas y por incluir a Dan. Ahora, por si algo, ellos fueron justos, estos hombres fueron justos, pero de ellos vino una descendencia entre los cuales hubo algunos negativos. También lo hubo de Rubén y Shimón. Obviamente de todas las tribus salieron también gente mala, ¿verdad? Mi punto es, habían tribus que no se salían más malillos, algunos. Y Lea otra vez concibió y parió de Jacob en esos días 2 hijos y una hija. Y estos son sus nombres. Isahar, que significa hay recompensa. Entonces ella, después de darle a Silpá y que tuvo sus 2 hijos más, vuelve a quedar embarazada. O sea, imagínense, hubo un periodo en el que no quedaba embarazada y de repente ya otra vez le da. Entonces ella dice, hay recompensa para el que aguanta, para el que persevera. Hay recompensa porque ha aguantado que Jacob ame a Rachel. He aguantado esto, lo otro. Entonces hay recompensa, ¿verdad? Cuando se hace inmolación, en el sentido, ¿verdad?,
espiritual. Isahar y Zebulún y su hermana Diná. Zebulún significa lugar exaltado. Ella ya se sentía ahí exaltada, que Yahweh la había puesto en un lugar exaltado porque fue la que tuvo más hijos. Le dio 6 tribus a Jacob. En realidad se puede decir que le dio 8 tribus, porque las otras 2, Gad y Asher, vinieron a través de Silpá, la doncella que le habían dado a Lea. Entonces, ella dice, me ha puesto en un lugar exaltado, Zebulún el padre, con esta bendición. Y su hermana Dina, se dice en el judaísmo, y es una posibilidad, que cuando Lea estaba embarazada de Dina, ella dijo, se dice que cuando había concebido, iba a ser un niño. Entonces Lea oró a Yahweh y le dijo, Padre, si aquí nace un niño, si nace varón, me habrías dado 9 tribus. Y Raquel tendría ahí 2. Bueno, Raquel a través de Bila, ¿verdad? Tendría 2. Entonces, ya Silpa y Bila tienen 2 y 2. Si Raquel solo tiene 1, por Lea tener 9, entonces la van a despreciar Bila y Silpa, porque tendría menos hijos que ellas. Como cuando Hagar despreciaba a Sará, porque Hagar le había dado Ismael a Abraham, ¿se acuerdan? Entonces Lea ora y le dice a Yahweh, por favor haz que se convierta en mujer, haz que sea una mujer, para que Raquel pueda tener al menos 2 tribus, igual que las doncellas. Y así fue, nació Dina. Le puso Dina, que significa juicio, como diciendo Yahweh juzgó la oración y respondió. Bueno, se dice que eran media hermanas, pero hermanas a través del papá, no de la mamá. Las mamás eran esclavas, por eso ellas eran doncellas o esclavas de ellas. Y después al acostarse con Jacob, se puede ver que llegan a ser concubinas, o se pueden ver como extensiones de Raquel y Lea. Ahora, si Lea son los muchos, ahora hay que dejar claro, de estas 4 salieron todas las tribus. 12 tribus de 4 mujeres, como los 4 ángulos de la tierra, por los cuales las 12 tribus serían esparcidas. También como en el cuarto milenio vendría Yahushua por las 12 tribus. Pero si separamos a Lea y Raquel como los muchos y los pocos, entonces Bila y Silpa serían las naciones que van a servir al pueblo. Y Raquel estaba todavía estéril en esos días. Usted se imagina, Raquel, la desesperación, decir, ver que todo el mundo está dando a luz como locos. Pero ustedes qué. A Jacob Yahweh le había revelado, bueno, ya lo que vimos, que iba a multiplicarlo como la arena del mar, pero le había dicho que de él vendrían las 12 tribus. Entonces él ya tenía una idea de que tenía que tener al menos 12 varones. Ahorita tiene ya 10 varones y una mujer. Entonces ya se está acercando el límite que él pensaba que iba a tener, ¿verdad? 12. Y Raquel todavía no ha dado a luz. Entonces yo me lo imagino a Raquel desesperada en la carne. Pero debemos entender en el sentido espiritual que por eso, entre otras cosas, representa a los pocos. Porque los pocos son del fin de los tiempos. Mientras el mundo ha estado dando a luz y a luz y a luz, la escogida ha estado como Raquel, esperando dar a luz, esperando dar a luz, esperando dar a luz, y ha estado estéril hasta este tiempo final que Yahweh hace que dé a luz al hijo varón y a los 144,000. El último, así como Yahushua viene de Yahudá, que es de Lea, el último viene de Yosef, que es de Rachel. Por eso Rachel esperó hasta lo último para tener hijos. No que lo haya hecho consciente, ¿verdad? Sino Yahweh esperó hasta lo último para darle hijos a Rachel. Rachel significa oveja. Entonces también es como la oveja escogida. Los escogidos, los 144,000. O como de ahí vendría el último, que es como una oveja, según Isaías 53, cuando lo matan, el cordero y la oveja, Isaías 53, que va a los matadores y a trasquilar, representa la muerte del primero y el último. Por otro lado, oveja también, como cuando habla la parábola de que
un hombre tenía, bueno, Yahweh tenía 100 ovejas en la mano derecha, pero se le escapó una, entonces puso las 99, que es un número incompleto, en la mano izquierda, para ir por la que se le perdió, refiriéndose a del cielo se desprendió la sabiduría y descendió a lo más bajo. Entonces Yahweh vino como Yahushua a traer la sabiduría de vuelta. Esa sabiduría es la ruach que está en los escogidos. Entonces, como la oveja que se le fue, como Raquel. Y dice, y Raquel estaba todavía estéril en esos días. Y Raquel oró a Yahweh en ese periodo. Y ella dijo, oh Yahweh el poderoso, recuérdame y visítame, yo te ruego, porque ahora mi esposo me echará, porque yo le he parido ningún hijo. Vean lo que es, o sea, la falta de comunicación. Ahora no significa que no lo hayan hablado, pero vean lo que es, ya sea la falta de comunicación o la carne, lo que le dice el enemigo con la carne a la gente. Porque Raquel era la mujer a la que amaba a Jacob. Jacob no le iba a echar nunca en la vida. Después de trabajar 14 años por ella, la va a echar. Entonces, Jacob la amaba y de fijo le decía, mi chiquita, tranquila, yo a usted la amo aún sin hijos. Pero de fijo la carne, no, eso me está diciendo para que no me sienta mal, pero yo sé que me va a echar, solo para que no me sienta mal. Pero no ve, Lea, Bila, Silpa, dándole hijos, de fijo las quiere más, de fijo las quiere más. Entonces, para que vean lo que es la carne y no permitan eso, porque eso pasa y las mujeres sabrán, ¿verdad? Los hombres también nos pasa, pero es otro nivel, es otra cosa, es diferente, y con otras cosas también. Pero a todos obviamente nos afecta la carne, lo que el enemigo nos dice a través de la carne, las ideas que nos mete. Y decía lo de la mujer, porque en este caso, ¿verdad? La mujer sintiendo los celos que se... Por algo hoy en día el matrimonio es con una, ¿verdad? Y toda mujer dirá, sí, porque yo no podría estar con un hombre que tenga otra esposa, además de... ¿verdad? Entonces imagínese uno que tiene 3 más. Todas dándole hijos en un tiempo donde se vivía para tener hijos. Tras de eso. Entonces, de fijo, Raquel, lo que le decía a Jacob, de que era la que amaba, le entraba por aquí y le salía por aquí. Ella decía, no, si no me da hijos, si no le doy hijos, es mentira. Si no le doy hijos, se va a cansar de mí. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y Jacob pensando en Raquel, ay, Raquel. Entonces, me echará porque yo no le he parido ningún hijo. Ahora, oh Yahweh, poderoso, escucha mi súplica ante ti y ve mi aflicción y dame hijos como uno de las doncellas para que yo no cargue más mi reproche. Vean, ni siquiera se compara con Lea, dice por lo menos como las doncellas. Y también vean, las doncellas tuvieron 2 cada una. Ya Lea había tenido el montón que había tenido. Entonces es como, solo quedan 2, padre, por favor hazme como las doncellas, dame 2 hijos. Y ya vamos a ver que eso lo estaba pensando desde el principio, porque dice, para que yo no cargue más mi reproche. Y Yahweh la oyó y abrió su matriz. Vean qué interesante, la oyó. O sea, esta oración era necesario hacerla. Por más que Yahweh dijese, está en mi plan darle hijos, pero se los voy a dar hasta que me los pida. Y por eso la importancia de orar, de pedir, de comunicarse. Mucha gente espera que las cosas caigan del cielo y ni siquiera las piden. Bendito Dios que todo lo bueno viene del cielo, pero hay mucha gente que espera ahora que le caiga así, en vez de ir a buscar, al menos con su fe. Entonces vemos que tenía que pedirlo, por eso Yahweh la oyó y por eso le dio hijos. Y Yahweh la oyó y abrió su matriz. Y Rachel concibió y parió un hijo. Y ella dijo, Yahweh me ha quitado mi reproche. Y ella llamó su nombre Yosef, que significa Él añadirá. Entonces, ¿se imagina? Tiene al hijo, me van a dar otro. Necesito otro, no es suficiente. Entonces le pone Yosef, Él añadirá otro porque este no es suficiente. Obviamente, de fijo no me puedo imaginar cuánto lo amaba. Mi punto es, me parece tan sorprendente el nombre, Él añadirá otro. Pero es súper profético, porque es como diciendo, Yahushua vino y Yahweh añadirá otro. Vendrá el primero y todo el mundo piensa que ese es el único, pero Yahweh añade una segunda manifestación que para muchos
es nuevo. Bueno, para la mayoría, ¿verdad? Cuando se le habla, es como, ¿y eso dónde dice? Y lo vemos por todo lado de la escritura. Curiosamente, el último es descendiente de Yosef. Él añadirá, porque Yahweh añadirá otra manifestación, como primero y como último, el que él añade a través de Yosef. Y es a través del último que Yahweh va a añadir la bendición, los pocos, los muchos. Añadir en el sentido también, esto curiosamente, Yosef de Asaf, el verbo Asaf, es un verbo que también se utiliza para recoger. Como cuando uno recoge, añade esto con esto que recogió. Entonces hace alusión a la cosecha, como diciendo él cosechará, porque el último es el que viene a cosechar en el fin de los tiempos. Como dijo Yahushua, uno es el que siembra, otro el que cosecha. Uno es de Yahudá, el otro es de Yosef. ¿Estamos claros? Y normalmente me oirán decir en muchas ocasiones Yahusef. Aquí le pusieron Yosef, que significa él añadirá. Pero cuando Yosef estuvo en la cárcel en Egipto, se le apareció un malaj y le puso una letra Hey y se convirtió en Yahusef. Estamos. Yahweh añadirá. Que eso viene siendo como cuando el último es resucitado, se le agrega el nombre de Yahweh a él. Por decirlo así, cuando se hace uno con Yahushua, entonces se convierte en Yahushua. Bueno, por si algo, en Génesis 49, cuando se bendice a Yosef, se le dice rama fructífera es Yosef. Yahushua es la raíz. Entonces ahí Génesis 49 está profetizando que el último, la rama, vendría de Yosef. Y como una rama de donde se cosecha o donde añade Yahweh el fruto. Entonces Yosef, aquí lo ponen como él lo hará otra vez, como dando a entender, él me quitará otra vez el reproche, o él me volverá a dar otro hijo. Y llamó su nombre Yosef, diciendo, que Yahweh me agregue otro hijo. Y no, Yahweh, sí, no tuvo suficiente. Que no se les queda bien hasta el momento. Que Yahweh me agregue otro hijo. Y Jacob tenía 91 años cuando ella le parió. 91 años. Jacob teniendo a Yosef. Sorprendente, ¿eh? La Sadek, que es un Sadik. Y la Aleph, que es en este caso el becerro. Yosef es representado por el becerro en las bendiciones de Deuteronomio 33. Entonces, el becerro justo que sería sacrificado para rectificar por el becerro de oro que adoraron, Baal. Por eso en Yom Kippur y todo lo que ya hemos hablado de eso. Dice, en ese tiempo la madre de Jacob, Rivka, envió su niñera Débora, la hija de Uz, y dos de los sirvientes de Yitzhak a Jacob. Y ellos vinieron a Jacob a Harán. Y ellos le dijeron a él, Rivka nos ha enviado a ti para que regreses a la casa de tu padre, a la tierra de Canaán. Y Jacob les hizo caso a ellos en esto que había dicho su madre. Por otro lado, a Jacob se le había revelado que la caída de Esaú vendría por mano de Yosef. Entonces, cuando nace Yosef, Jacob dice, ya me puedo ir. Porque él tenía temor de ir de vuelta donde sus padres y encontrarse con Esaú, porque Esaú pues lo mataba. Lo quería matar desde hace tiempo. Entonces Jacob decía, no me puedo ir hasta que nazca la persona que Yahweh dijo que va a destruir a Esaú. Y eso se refiere al puro final de la historia humana. Cuando el descendiente de Yosef vendría al final de los tiempos y va a vencer a los judíos falsos y a Roma, al imperio mundial, que son descendientes de Esaú. ¿Estamos claros? Y por eso, curiosamente, el último, Isaías 63, ¿se acuerdan que viene vestido de rojo? Viene vestido de Edom. Igual que Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición. Entonces un descendiente de Yosef viene como si fuera descendiente de Esaú, pero más bien es para tomar todo lo de Esaú. Y por eso va a regir a las naciones con vara de hierro. El hierro representa a Esaú. En ese tiempo los otros 7 años que Jacob sirvió a Labán por Rachel fueron completados. Y fue al final de 14 años que él había habitado en Harán, que Jacob le dijo a Labán, dame mis mujeres y despídeme. Ya eran suyas, pero el punto era como, déjeme irme.
suéltalas. Dame mis mujeres y despídeme para que yo me vaya a mi tierra, porque he aquí mi madre ha enviado por mí desde la tierra de Canaán para que yo regrese a la casa de mi padre. Vean también cómo cuando nace Yosef, dice, ya es hora de irnos a la casa de mi padre. Como cuando ya llega el descendiente de Yosef, el último, ya es hora de la redención, de ir al Padre, al cielo. ¿Estamos? Recuerdan, Beersheba significa el pozo del pacto o el pozo de 7. El 7 representa un pacto, completitud del mismo. Y Yahushua viene a hacer el nuevo pacto, como hacer el primer 7 por los muchos. Y después viene el último por el segundo 7, la última semana de Daniel, a confirmar el pacto, como dice Daniel 9. El que viene, de hecho, que esta es la razón por la que muchos, todos en el cristianismo dicen que se refiere al anticristo, porque Daniel dice que un príncipe del pueblo que destruiría el templo vendría. Ese pueblo que destruyó el templo fue Roma. Entonces dicen, es un romano, es el anticristo. Sin entender Isaías 63, que viene como romano. Sin entender que Paulus era hebreo, pero era romano. Y es una representación del último. Entonces Yahweh está diciendo que el último viene de ese mismo lugar, de esa misma gente, pero siendo hebreo, que quede claro, para confirmar el pacto. Entonces, 7 años de confirmación del pacto que hizo Yahushua. Por ende, 7 y 7, 14, pacto y confirmación del pacto. Quería con Rachel y ya lo confirmó con los otros 7 años. Y además de eso, el número 14, que es el valor numérico de David. Yahushua viene de David y deja disponible el reino para que venga el último y lo tome. El último es posible que tenga una conexión con David, pero espiritual, a través del alma, no genética. Bueno, también puede ser genética, obviamente, porque las tribus se han mezclado. Entonces el último puede ser también descendiente de David, puede ser, pero en lo espiritual de fijo, porque Yahweh habla del último como si fuera David mismo, en Jeremías. De ahí que los judíos dicen que el Mesías es una reencarnación de David. En este caso no Yahushua, sino al que ellos llaman Mesías ben Yosef, Mashiach ben Yosef. Dice la escritura, dijo Yahushua, buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas que usted necesite, comida, vestido, tierra, etcétera, serán añadidas. Que es como diciendo, busque a Yahudá, que es el reino. Recuerden que los reyes eran de Yahudá. Busque a Yahudá para que encuentre a Yahushua, y entonces se te añadirá Yosef, el último. Reconozca al primero como tal y va a reconocer al último. El último también diciéndole a Yahweh, busque a Yahushua y después te doy lo que le toca. ¿Estamos? Él añadirá, sí, un buen punto. Entonces, y Labán le dijo a él, siga por ahí, ¿verdad? Dame mujeres y despídeme para que yo me vaya a mi tierra, porque mira, mi madre me ha enviado por mí desde la tierra de Canaán para que yo regrese a la casa de mi padre. Y Labán le dijo a él, no, yo te ruego, si yo he hallado favor en tu vista, no me dejes. Asígname tu paga y yo te lo daré y quédate conmigo. Entonces vemos a los 14 años de estar ahí y le dice, no, ¿cómo se me va a ir? Claramente porque él está diciendo, con toda la plata que estoy haciendo yo con este hombre aquí, no, hombre, que lo voy a dejar ir. Ahora, por otro lado, no me extrañaría también, no quiero dejar a mis hijas, ¿verdad? Como hombre o como padre, es decir, no quiero que mis hijas se me vayan. Pero por cosas que vemos, más seguro él estaba enfocado en el dinero que estaba haciendo, en las riquezas que estaba haciendo por tener a Jacob ahí. Si yo he hallado favor en tu vista, no me dejes. Asígname tu paga y yo te lo daré y quédate conmigo. Y Jacob le dijo a él, esto es lo que tú me darás por paga, que yo hoy día pasaré por todo tu rebaño y quitaré de ellos cada cordero que esté salpicado y manchado, y tales como son marrones entre las ovejas y entre las cabras. Y si haces esto por mí, yo regresaré y alimentaré tu rebaño y les guardaré como al principio. Entonces, ¿verdad? Le dice, ok, si usted me da todos los manchaditos, los salpicados, yo me quedo. Eso me parece interesante porque normalmente ustedes saben la
lo que el dicho ese de la oveja negra, ¿verdad? Dando a entender el malo del grupo. Y la escritura dice que Yahweh escoge lo vil del mundo. Y vemos a Jacob diciendo, deme las manchadas, las feitas. Obviamente lindísimas, simplemente de otros colores. Pero lo que representa eso, ¿verdad? Deme lo vil del mundo. Yo me encargo de purificarlo. Tanto así que después se hace un cambio y él empieza a tener las otras. Dice, y Labán lo hizo así, y Labán quitó de su rebaño todo lo que Jacob había dicho y se lo dio a él. Ahora también, según se dice, Labán no solo le cambiaba el salario a cada rato, sino que a veces iba y hacía trampa y cuando Jacob no estaba viendo le quitaba y así. Lea viene de la A, que significa estar cansado, ser impaciente, estar triste, estar ofendido. Se imagina, pobre Lea. Y Jacob puso todo lo que él había quitado del rebaño de Labán en las manos de sus hijos, y Jacob estaba alimentando el resto del rebaño de Labán. Y cuando los siervos de Yitzhak, que él había enviado a Jacob, vieron que Jacob no quería regresar entonces con ellos a la tierra de Canaán a su padre, ellos entonces se fueron de él y regresaron a su hogar, a la tierra de Canaán. Pero Débora se quedó con Jacob en Harán, y ella no regresó con los siervos de Yitzhak a la tierra de Canaán. Y Débora residió con las mujeres y niños de Jacob en Harán. Y Jacob sirvió a Labán 6 años más. Entonces llegó a los 20 años. 20 años trabajó para él. 7 por Lea, 7 por Raquel. Bueno, 7 por Raquel. Y 6 así ya por riquezas o por ovejas y demás. 6 años más hacen 20, repito, y el 20 es la letra Kaf, que representa reino, corona, trono. Y Jacob sirvió a Labán 6 años más. Y cuando las ovejas parían, oigan esto, bueno, no, todavía no. Jacob quitaba de ellos tales como eran salpicados y manchados, como él había determinado con Labán. Y Jacob hizo así en el lugar de Labán por 6 años. Y el hombre aumentó abundantemente, y él tenía ganado y sirvientas y siervos, camellos y burros. Entonces, se podría decir así en pocas palabras, cuando Jacob hace el trato con Labán y le dice, las salpicadas son mías, y Yahweh empieza a mandar salpicadas a lo loco. Todas salían salpicadas. Ay, sorry, Labán, ya hicimos el trato, ¿verdad? Entonces me quedé una suya. Ah, no, tiene una mancha. Entonces todas venían manchadas. Ahora, en la escritura, y yo creo que aquí también lo vamos a ver, este Jacob, que era súper inteligente, y quién sabe cómo Yahweh le dio esa sabiduría, porque Jacob hizo un toque. Él agarró varas de almendro, bueno, palos, si no me equivoco, de almendro, y cortaba una parte de la corteza, y después otra parte, y dejaba un espacio y otra parte, y un espacio y otra parte. Entonces dejaba el palo con un color, otro color, un color, otro color, porque estaba quitando la corteza en unas partes. ¿Sí me explico? Y después ponía esos cruzados que ya les había quitado corteza en varias partes, los ponía enfrente de donde bebían agua, y esos se reflejaban en el agua. Y las ovejas, cuando llegaban a tomar agua, estando ahí, se empezaban a parear. Entonces la oveja básicamente concebía viendo esos palos, y al tener los palos varios colores, hacía que las ovejas nacieran con varios colores. Entonces Jacob le dice, las manchadas van a ser mías, ponía los palos. Cuando Labán le decía, no, ahora las manchadas son mías, quitaba los palos. Entonces siempre nacían como Jacob quería. Y me imagino Jacob, ya me jugó sucio, ahora espere para que vea. No era jugar sucio, pero era jugar astutamente. Entonces fue astuto y se quedó con todo. Dice, y Jacob tenía 200, bueno, es que aquí dice 200 manada de ganado. ¿Cómo dice? Ok, sí, bueno, tenía 200 o 200, es que no sé si serán 200 vacas o 200 grupos de, por como lo está poniendo. Y
podrían ser ambas, por lo que hizo el padre ahí. Y Jacob tenía 200 manadas de ganado, y su ganado era de tamaño grande y de apariencia hermosa, y eran muy productivos. Y todas las familias de los hijos de Adán, ¿verdad? Todos los de la tierra, y todas las familias de los hijos de hombre deseaban conseguir alguno del ganado de Jacob, porque ellos eran excesivamente prósperos. Entonces eran unas ovejas, unos camellos, unos burros, todos fuertes, grandes, gordos, y daban y parían ese montón. Entonces todo el mundo quería comprarle una oveja a Jacob, porque sabía que iba a tener ovejas para rato, y buenas ovejas que aguantaban cualquier cosa, frío, calor, todo, porque ellos eran excesivamente prósperos. Y muchos de los hijos de Adán venían a procurar algunos de los rebaños de Jacob, y Jacob les daba una oveja por un siervo o una sierva. ¿Vean lo que les decía? Tome una oveja, deme una persona. ¿En qué es sorprendente? Pero así era la cosa. Usted tiene esclavos, yo tengo ovejas. Imagínense si las ovejas eran buenas ovejas, que la cambiaba uno por hombre por oveja. Obviamente un hombre puede hacer mucho, una mujer también. Uno diría, ¿cómo va a valer lo mismo un animal que un humano? Pero la producción o todo lo bueno que podía traer una oveja de Jacob era suficiente como para que dijeran, bueno, déjese una persona, está bien. Entonces, con ese montón que tenía, empezó a llenarse también de siervos. Y tenía un montón de siervos, porque venía, ¿quiere una oveja? Ok, deme un siervo, deme una sierva. Le da un venado. Dice, Jacob les daba una oveja por un siervo o una sierva, ¿verdad? Una sirvienta, o por un burro o un camello, o cualquier cosa que Jacob deseaba de ellos, ellos le daban. Entonces eran tan valiosas las ovejas de Jacob, que lo que él pidiera se lo daban. Y Jacob obtuvo riquezas y honor y posesiones por medio de esas transacciones con los hijos de Adán, y los hijos de Labán le envidiaban de él este honor. Entonces ahí ya empezó a haber problemas, porque ya los hijos de Labán empezaron a lavarle el coco al papá, y le decían, papá, pero usted no ve que Jacob se está robando todo lo suyo, no ve que ahora él es más importante que usted, bla 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 bla. Y los hijos de Labán le envidiaban a él este honor. Y durante el transcurso del tiempo él oyó las palabras de los hijos de Labán diciendo, Jacob ha quitado todo lo que le pertenecía a nuestro padre. ¿Se imagina que el colerón? Todo el trabajo no valió nada. El que Labán estaba de acuerdo, el que Labán le jugó sucio con la hija, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Como si no hubiera pasado. Pero como ven a Jacob bien, ahora sí, se lo robó todo a nuestro padre. ¿Verdad? Y es que es legítimo. Cuando ven a alguien ya bien, empieza la crítica, empieza el enemigo a tratar de... Pero si lo ven mal, ahí están, ay, pobrecito, ¿verdad? Qué mal le va. Pero no lo pueden ver que le vaya bien, porque ahí está la envidia. Y Jacob ha quitado todo lo que le pertenecía a nuestro padre, y de lo que fue de nuestro padre ha él adquirido todo este honor. Eso es interesante, porque recuerdan que les he mencionado que Labán representa a Lucifer. No sé si recuerden, pero lo he mencionado. Labán representa a Lucifer. Labán significa blanco. El blanco en sentido espiritual en la escritura normalmente representa pureza, algo positivo, pero este hombre no era positivo. Representa a Lucifer en el sentido de que se hace pasar por ángel de luz, da una apariencia de bueno, de puro, pero era todo lo negativo, todo lo contrario. También vean cómo era de muchas riquezas y era platero. Lucifer es el dios de la fortuna. Por eso está el ojo de Lucifer en el billete de $1. Y eso de blanco también, tristemente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hicieron eso de los nazis, la idea era 1000 años de solo gente blanca. Y blanca, yo sé que cuando hablamos de blanco, obviamente entre nosotros hay una piel más oscura, piel más clara, y los de piel más oscura dicen que los de piel más clara son blancos. Pero no es así, somos simplemente piel más clara. Y digo somos porque yo soy uno de ellos. Un blanco, lo que se llama blanco, lo que ellos llaman blanco, nos verían a nosotros, inclusive a mí con esta apariencia, como café. En inglés dicen café, ¿verdad? Está el black y está el brown. En latino le dicen brown, al black le dicen black, ¿verdad? A los chinos otra cosa, a los asiáticos, ¿verdad? Amarillo, así.
a los indios rojos, entonces le tienen un color para cada uno, y ellos son los blancos. Entonces, me parece particular, hoy en día también, por si algo, como están poniendo la división, de que las mujeres odian a los hombres y los hombres lleguen a odiar a las mujeres, que los negros en contra de los blancos en contra de los negros, todo eso lo están promoviendo hoy en día como nunca, yo creo, en la historia. La forma que lo están haciendo es sorprendente, obviamente para provocar división, como está en la escritura que sucede, cuando hay división todo se viene abajo, eso es lo que están promoviendo. Y hoy en día es particular, ¿verdad? Los que controlan el mundo son blancos, pero como hay otros blancos además de ellos en el mundo, ellos están diciendo que esos son los blancos del problema, entonces están haciendo que todo el resto de la humanidad se ponga en contra de estos, que no tienen nada que ver. Estaba viendo una comedia, bueno, no era una comedia, eso que les digo yo de stand-up comedy, que a mí me gusta, que un hombre se para y hablar, contar cosas de la vida, y era un blanco, y él decía, yo no sé por qué a mí me están echando la culpa de todo, si yo vivía en un trailer, pero esos que viven en los trailer parks, lo que tristemente en inglés les llaman white trash, o basura blanca, porque son blancos que no tienen plata. Entonces viven en barrios muy bajos, y él decía, pero mi vecino era un negro, o sea, o mis vecinos eran negros, y ellos saben. Y entonces donde me venían a reclamar a mí de que ustedes son privilegiados, porque eso es lo que dicen también de los blancos que tienen ¿cómo es que dicen? Sí, privilegios. Bueno, que por ser blancos todo les sale bien en la vida, según ellos. Entonces decía, pero si fuese así, si yo soy el que les he quitado todo, ¿dónde está? ¿Por qué estoy viviendo a la par suya? ¿Verdad? Y es que es así. Tristemente están causando división entre el pueblo, sin entender que los blancos que tienen el poder son los que están haciendo todo. Entonces, el punto era por esto de Labán. Significa blanco, es platero, igual que los blancos que controlan el mundo y tienen todo el dinero. Y están provocando la división. ¿Y a quién sirven ellos? ¿Verdad? Ellos se hacen llamar los Illuminati porque sirven a Lucifer. Porque ellos dicen ser iluminados por Lucifer. Entonces vemos algo similar acá, con esta persona y sus hijos, que cuando ven que Jacob le empieza a ir bien, no, todo se lo robó, ahora hay que hacer algo para quitárselo. Y recuerden que el último, Yahweh le va a dar el lugar que tenía Lucifer, ¿verdad? Como poderoso del mundo, igual que quitó a Saúl y puso a David. Entonces vemos aquí que aquí es donde Yahweh le empieza a quitar todo a Labán para dárselo a Jacob, y eso ellos lo empiezan a ver, así como se lo va a quitar todo a Lucifer para dárselo al último, y el Illuminati lo va a ver. Y va a decir, pero ¿cómo es esto? Y Jacob miraba la cara de Labán y de sus hijos, y he aquí no estaba hacia él en aquellos días como había estado anteriormente. Entonces, donde le llega el rumor a Jacob, Jacob empieza a prestar atención y él empieza a ver que ya lo veían diferente, ¿verdad? Eso uno lo nota, ya le empiezan a dar un trato diferente, un poco más tosco, y ya uno dice, aquí ya no me quieren, aquí ya estoy viendo que algo pasó. Entonces ya Jacob empieza a sentir eso. Y en aquellos días, a la expiración de 6 años, Yahweh apareció a Jacob y le dijo a él, levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu nacimiento, y yo estaré contigo. Qué bendición que Yahweh diga eso. Y Jacob se levantó en ese tiempo, y él montó a sus hijos y mujeres en el hijo. Y él montó a sus hijos y mujeres y todo lo que le pertenecía a él sobre camellos. Y él salió para ir a la tierra de Canaán, a su padre Isaac. Y Labán no supo que Jacob se había ido, porque Labán había estado ese día trasquilando ovejas. Tras de eso particular, Labán trasquilando ovejas, uno no pensaría que él hiciera nada por ser el dueño ahí, el jefe. Pero recuerden lo que decía hace unos momentos con Isaías 53. Trasquilar una oveja representa el matar, porque es quitarle todo lo que le rodea, como la ropa, el cuerpo para el alma, como la ropa para el cuerpo. En Isaías 53 habla de trasquilar una oveja, refiriéndose a la muerte del último. Y con eso me refiero como Labán, como Heilel, Lucifer, que anda buscando a quien mata, a quien deja trasquilado. Y Labán no supo que Jacob se había ido, ¿verdad? Entonces, estaba trasquilando ese día, y Jacob aprovechó, porque ya le había preguntado 6 años antes, le había dicho que no. Ahorita le quieren quitar todo, entonces él dice, no hombre, si yo le aviso, quién sabe qué va a decir, de excusa, no me va a dejar irme, me tengo que ir. Él le dice a las esposas, tal vez aquí aparezca, mujeres, nos tenemos que ir, y las esposas felices de la vida cuando usted diga, vamos. Y con eso me refiero a que ellas sabían lo que era su papá, ellas conocían al papá,
Y ellas decían, sí, nos vamos a tener que ir así, esa es la única forma. Entonces estaban de acuerdo. Y Rachel, oiga, y esto es lo que iba a decir también. Y Rachel hurtó las imágenes de su padre, y ella los tomó y los escondió encima del camello sobre el cual ella se sentaba, y ella siguió. Entonces, cuando se van, Rachel, esto es particular que sea Rachel nada más, porque hay dos posibilidades, o inclusive ambas pueden ser las dos al mismo tiempo que se hayan dado. Una, Rachel dice, mi papá adora ídolos, eso está mal, voy a aprovechar que me voy y se los quito, para ver si entiende y aprende que no tiene que adorar ídolos. Pero la otra razón era porque estos eran un tipo de ídolo muy particular que se llaman terafim. Y ahorita, si no me equivoco, Yashar describe cómo son. Dice, y esta es la manera de las imágenes, las que se robó. De tomar un hombre que es el primogénito y matarle, quitarle el pelo de su cabeza y tomar sal. Bueno, es que la forma que voy a decirlo, lo voy a leer como está aquí. De tomar un hombre que es el primogénito y matándole y quitándole el pelo de su cabeza y tomando sal y salando la cabeza y ungiéndolo en aceite. Entonces tomando una pequeña tableta de cobre o una tableta de oro y escribiéndole el nombre encima y poniendo la tableta debajo de su lengua y tomando la cabeza con la tableta debajo de la lengua y poniéndolo en la casa y prendiendo luces ante ella e inclinándose ante ella. Entonces, hay quienes dicen que de aquí es que se originó. Ustedes se acuerdan, hace varios años, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo las veía por todos lados, que vendían de adorno cabezas encogidas. Yo creo que todavía en algún lado las deben vender. Yo no sé cómo se vendían en ese tiempo, pero todo el mundo compraba. Ahora, esas eran falsas, yo creo. ¿Verdad? Las que vendían por todos lados. Como souvenir y demás. Pero tienen un origen. Hay lugares donde encogen las cabezas. Y esos son terafín. Entonces las embalsamaban y hacían todo esto que acaba de decir aquí. Las ponían en un altar. Le ponían la placa de oro o de plata debajo de la lengua con el nombre del poderoso al que adoraban. Aquí dice con el nombre, lo pone en mayúscula como dando a entender que ponían el nombre del Todopoderoso. Dando a entender aquí. Pero en sí sería el nombre del poderoso que ellos adoraban. Lo escribían en la placa y lo ponían debajo de la lengua de la cabeza que habían cortado de un primogénito. Entonces imagínense lo que eso era. Tenían que sacrificar un primogénito y después hacer todo esto. Era una cabeza humana que después el espíritu entraba en la cabeza y la utilizaba y salía una voz. Entonces Rachel dijo, si yo le dejo los ídolos, nos va a encontrar. Le va a preguntar a los ídolos dónde estamos y los ídolos le van a decir, entonces mejor me los llevo. Es como robarse el GPS, ¿verdad? Para que no le encuentre. Esa era la idea de ella. Ahora, Labán llega a la casa y no ve los ídolos y dice, ¿qué pasó aquí? Me robaron los ídolos. Fue a donde el vecino. El vecino tenía los mismos ídolos, le preguntó a esos y eso le dijeron. Un hombre primogénito se le mata, se le quita el pelo de la cabeza, bro. Se toma sal y se le echa en la cabeza, se le unge con aceite, se le pone una placa de cobre o de oro, era cobre o oro, se escribe el nombre del poderoso, se pone debajo de la lengua la placa, se toma la cabeza, dice tomando la cabeza con la placa debajo de la lengua y se pone en la casa y se le prenden velas y se inclinan ante él. Entonces cuando se inclinaban ante él con velas le estaban adorando, eso atraía un espíritu que utilizaba la cabeza para comunicarse. Entonces eso es lo que se dice, ¿verdad? Se comunicaba y por eso fue que Rachel se los robó. Sería sorprendente, claro, porque vendría siendo una forma todavía más difícil o más... O sea, si hoy en día uno le dice a alguien que esos ídolos no sirven nada porque no hablan, no me imagino esta gente, pero el mío sí me habla. Pero es un cadáver. ¿Quién es el que va a poder entrar o va a querer entrar a través de un cadáver y hablarle a usted? La muerte o alguien parecido, uno de esos espíritus.
Dice, y en el momento cuando ellos se inclinan a ella, ella les habla a ellos acerca de todos los asuntos que ellos le piden a ella a través del poder del nombre que está escrito en ella. Recuerden que cuando se tenía el nombre de un ángel, a través de ese nombre se podía tener un tipo de control o autoridad sobre ese ángel. Similar con los espíritus. Entonces eso era lo que hacían. Por el poder del nombre que ponían en la placa, era que aparecía el espíritu y hacía lo que hacía. Y algunos lo hacen en las figuras de hombre, de oro y plata, y van a ellos durante tiempos conocidos a ellos, ¿verdad? Las fiestas que ellos celebran. Y las figuras reciben la influencia de las estrellas, o sea, los ángeles, y les cuentan cosas futuras. Y en esta manera eran las imágenes que robó Rachel de su padre. Entonces Rachel, no sabemos cuántas eran, pero llevaba varias cabezas ahí escondidas debajo de la nagua, en el camello. No me imagino la incomodidad que llevaba, pero bueno. Y aquí sucede algo muy interesante que voy a esperarme a leerlo. Y Rachel robó estas imágenes que eran de su padre para que Labán no pudiese saber a través de ellas a dónde Jacob se había ido. Y Labán vino a su hogar y preguntó acerca de Jacob y su casa y no lo pudo encontrar. Y Labán buscó sus imágenes para saber a dónde Jacob se había ido y no las pudo encontrar. Y él se fue a algunas otras imágenes y él le preguntó a ellas y ellas le contaron que Jacob había huido de él a donde su padre, a la tierra de Canaán. Y Labán entonces se levantó y él tomó sus hermanos y todos sus siervos y él se fue y persiguió a Jacob y le alcanzó a él por el monte Gilad. Y Labán le dijo a Jacob: ¿qué es esto que tú me has hecho de huir y engañarme y llevarte mis hijas y sus hijos como cautivos quitados por la espada? ¿Verdad? Es que es sucio. Porque por un lado, él debía entender, si yo le hubiera dicho usted no me deja irme, me tuve que ir sin decirle. Segundo, eran sus hijas. Ahora son mis esposas. Por algo trabajé 20 años, 14. Entonces vean lo ilógico y la forma en que habla de manipulación, diciéndole: mis hijas me las robó. ¿Cuál me las robó? Y Labán le dijo a Jacob: ¿qué es esto que tú me has hecho de huir y engañarme y llevarte a mis hijas, sus hijos y como cautivos quitados por la espada? Y tú no me permitiste besarlas, despedirlas con alegría, y te robaste mis Elohim y te fuiste. Vean aquí qué doloroso, padre, esto es tan doloroso. Uy, y repito, que ahora sí con esto lo confirmo: falta de comunicación. Vean la falta de comunicación que había ahí. Que Rachel se robó esto sin decirle a nadie. Ella lo hizo con una buena intención. De nada sirvió porque se fue a los ídolos del vecino, pero tuvo una buena intención. Entonces ella se los roba, pero va calladita, no le dice nada a Jacob. En vez de decirle: Jacob, para que sepa, mi chiquito, allá ando los ídolos. Tal vez Jacob le hubiera dicho: no, me deja esa cochina ahí. O ya habría sabido y no hubiera dicho lo que está por decir. Dice: y te robaste mis Elohim y te fuiste. Y Jacob contestó a Labán diciendo: porque yo tenía miedo que me quitarías a tus hijas por la fuerza, y ahora con quien quiera que tú encuentres tus Elohim se morirá. Entonces Jacob dice: yo no me he robado nada, usted está loco, ¿y qué me voy a estar llevando yo ídolos? Nombres, la persona que los tenga se va a morir, la persona que los tenga que se muera. Él estaba tan seguro de que nadie los tenía que se atrevió a decir eso. Y como sabemos, en la boca tenemos el poder de la vida y la muerte. Debemos tener demasiado cuidado con lo que decimos. Y el enemigo se aprovecha. Por eso es que Yahushua nos dijo: no juren. ¿Verdad? La escritura dice: no juren. Jesús sí sea sí, su no sea no, porque el enemigo se agarra de lo mínimo. Y aquí vemos el ejemplo. La esposa que él más amaba era la que se los había robado. Y él se atreve a decir: la persona que los tenga que se muera. Y Labán buscó por las imágenes y él examinó dentro de todas las carpas de Jacob y muebles, pero no los pudo encontrar. Y Labán le dijo a Jacob: nosotros haremos un pacto. Aquí, bueno, no llegó a esa parte, creo que no la dice aquí. Cuando Labán llega ya a despedirse de sus hijas, Lea se levanta y lo va a saludar. Cuando va donde Rachel se queda en el camello y dice: ay, papá, no puedo, porque ando con el periodo. Porque si se levantaba, se veían todos los ídolos.
pero es muy curioso porque la escritura habla que los ídolos son como paño de menstruación, inmundicia, como la menstruación y en sí lo que se ponen las mujeres para cubrirse. Entonces ella muy posiblemente andaba con la menstruación, puede ser, pero de no tener la menstruación lo estaba diciendo metafóricamente, de una manera espiritual. Es que estoy con un montón de ídolos que según la escritura son como la menstruación, impureza. Dice, y Labán le dijo a Jacob, nosotros haremos un pacto, ¿verdad? Jacob y él, dice aquí, nosotros haremos un pacto juntos y será un testimonio entre tú y yo. Si tú afliges a mis hijas o tomas otras mujeres además de mis hijas, Yahweh será testigo entre tú y yo en este asunto. Entonces está diciendo, no me las maltrate, que obviamente Jacob no haría eso, y no tome ninguna otra. Jacob, bueno, se salvó. No, mentira, ¿verdad? Ya tenía 4, era suficiente, él solo quería una. Y ya había tenido a los hijos que iba a tener, entonces no era como que él iba a buscar más mujeres. Pero es particular que diga eso, porque también es como cuando Abraham decía, no le consigo una mujer que no sea de la familia, que le dijo a Eliezer para Yitzhak, ¿verdad? Entonces, dice, y ellos tomaron piedras e hicieron una pila. Y Labán dijo, esta pila es testigo entre tú y yo. Por eso él llamó el lugar de ahí Galet, que significa el montón de piedras. Pero también se llama este lugar, tiene 2 nombres, porque le pusieron en arameo y en hebreo. Gilad y Mitzpah. Y Jacob y Labán ofrecían ofrendas de inmolación sobre el monte. Y ellos comieron ahí al lado de la pila, ¿verdad? El montón de piedras. Y ellos tardaron en el monte toda la noche. Y Labán se levantó temprano en la mañana y lloró con sus hijas y las besó y regresó a su lugar. Entonces sí las quería, sí las quería. Y él se apuró. Y envió a su hijo Bour, que tenía 17 años. Este Bour es el papá de Bilam. Bilam es el que representa al falso profeta de Apocalipsis. Bilam, el que iba en la mula, recuerdan que le habló. Ese Bilam es cosa seria, repito, representa al falso profeta. Según el judaísmo, es el profeta que Yahweh le dio a los gentiles para mantener el balance con el profeta que le dio a Israel, Moshe. Entonces era el Moshe de los gentiles, pero era un impío. Y según el judaísmo, tenía una característica más que Moshe. Pero esa característica extra fue la que hizo, esa característica era que se dice que Bilam sabía cuando Yahweh le iba a hablar, Moshe no. Entonces Moshe tenía que apartarse, purificarse y mantenerse apartado por si Yahweh le llegaba a hablar. Bilam, como él sabía cuándo, entonces él pasaba en el desorden de la vida y cuando Yahweh le iba a hablar, iba y se purificaba. O hacía lo que tenía que hacer. Entonces era como hipócrita, era falso, era solo a veces y lo hacía por el dinero, lo que hacía. Entonces en el judaísmo lo dicen como que para que los gentiles no digan nada después, cuando llegue el padre y diga, pero ustedes les dio a ellos Moshe y a nosotros no nos dio nada, Yahweh les va a decir, les dio a Bilam y vea lo que hizo. Entonces vean como aquí Bilam viene de Labán. Tiene cierta conexión familiar con las tribus. Y él se apuró y envió a su hijo Bour, que tenía 17 años, con Abijorof, el hijo de Uz, el hijo de Nahor, y con ellos estaban 10 hombres. Y ellos se apuraron y se fueron y pasaron sobre el camino antes de Jacob. Y ellos vinieron por otro camino a la tierra de Sheir. Oigan esto. Y vinieron a Esaú, a Isab, y le dijeron a él, así dice tu hermano y pariente, el hermano de tu madre Labán, el hijo de Betuel, diciendo, ¿has oído lo que tu hermano Jacob me ha hecho a mí? Vean qué sucio. Porque recuerdan, vuelvo a lo del principio, Jacob toma la bendición de Esaú porque Esaú le vendió la primogenitura, era su derecho. Cuando toma la bendición, Esaú dice, le pusieron impostor por algo, me ha suplantado ya 2 veces, este es un sucio y lo quiero matar.
Va donde Labán, llega sin nada, trabaja por todo. Y cuando se va, Labán le manda a decir a Esaú, vio, este vino y me robó todo. Entonces vean la fama que le daban a Jacob, de ser un usurpador, ladrón, bueno, para nada. Porque así igual sería con el último, ¿verdad? Lo van a llamar falso profeta, negativo, todo lo posible. Entonces, y obviamente incluso, ¿verdad?, con la congregación, lo vil del mundo. Él puso Mitzpah a ese lugar, Gilad. Le pusieron dos nombres porque uno era en arameo y el otro en hebreo. Labán hablaba arameo, Jacob hebreo. Y el punto era, este montón de piedras va a servir de testigo ante Yahweh, de que usted nunca va a venir en contra mía, ni yo en contra suya. Usted no va a pasar de este montón de piedras para allá a buscarme a mí pleito, ni yo voy a pasar a buscarle a usted pleito. Pero vean qué sucio que envía a sus hijos para que Saúl le haga pleito. Entonces él mismo rompió ahí. No me extrañaría que en su cabeza haya dicho, no, son mis hijos, no soy yo. O va a ser Esaú. Pero claramente está rompiendo el pacto. No lo había ni hecho, ya lo estaba rompiendo. Vean lo que le dice, ¿has oído lo que tu hermano Jacob me ha hecho a mí? Ay, pobrecito. Quien primero vino a mí desnudo y sin nada, y yo fui a encontrarle y le traje a mi casa con honor, y yo le hice grande, y yo le di mis 2 hijas por mujeres, y también 2 de mis sirvientas. Y Yahweh le bendijo por mi motivo. ¿Verdad? Y la escritura misma dice que bendijo a Labán por motivo de Jacob. Pero vean lo que es Labán, como Lucifer, que cambia las cosas, cambia la escritura y la interpreta a su manera, según la letra. Y abuelo bendijo por mi motivo. Y él sabía que no era así, porque por algo no quería dejar ir a Jacob, porque sabía que por motivo de Jacob había sido bendecido. Y abuelo bendijo por mi motivo, y él aumentó abundantemente, y tuvo hijos, hijas y siervas, y sirvientas. Él también tiene una cantidad inmensa de rebaños y hatos. Vean lo que es Satanás, que va y le dice a Saúl, ese que usted quería matar, ahí viene con un montón de plata, un montón de riquezas, ¿por qué no va y lo deja limpio? Él también tiene una cantidad inmensa de rebaños y hatos, camellos y burros, también oro y plata en abundancia. Y cuando él vio que su riqueza aumentó, él me dejó, mientras yo iba a trasquilar mis ovejas, y se levantó y huyó a escondidas. Y también, ¿verdad?, lo importante de siempre escuchar las dos partes. Y él levantó sus mujeres e hijos sobre camellos. Y él sacó todo su ganado y propiedad que él adquirió en mi tierra. Y levantó su cara para irse a su padre Yitzhak, a la tierra de Canaán. Y no me permitió que yo besara a mis hijas y sus hijos. Y él se llevó mis hijas como cautivas, tomadas por la espada. Y él también se robó mis Elohim y huyó. No encontró los Elohim, y aún así dice, no, pero yo sé que sí se los robó. Y le dice a Esaú, qué colerón. Y no me imagino a Esaú, ¿verdad? Como si ya no tuviera cólera con eso. Y de hecho, ¿verdad?, ahí donde el enemigo o la gente impía agarra este tipo de cosas, rumores, carbón, para tener justificación. Ah, ve que sí tengo que hacerle daño. Ve, espera para que vea que lo vea. Espera que lo vea. Y ahora yo le he dejado en la montaña del arroyo de Yabok, él y todo lo que le pertenece a él, no le falta nada. Si es tu deseo ir a él, anda entonces, y ahí le encontrarás tú, y puedes hacer a él como tu alma desee. Y los mensajeros de Labán vinieron y le contaron a Isaac todas estas cosas. Y Isaac oyó todas las palabras de los mensajeros de Labán, y su enojo se encendió muchísimo contra Jacob, y recordó su odio, y su enojo quemaba dentro de él. Y Isaac se apuró y tomó sus hijos y sirvientes y las vidas de su casa, siendo 60 hombres. Y él fue y reunió a todos los hijos de Sheir, el Jorí, y su gente, siendo 340 hombres. O sea, iban 400 hombres, que eso también lo vemos en la escritura. 400 representando los últimos 400 años de la historia humana, que serían de esclavitud, ¿verdad?, que se le prometió a Abraham. Y obviamente el 400, la letra Tav, que es el final. Y su gente, siendo 340 hombres, y tomó todo este número de 400 hombres con espadas desenvainadas, y él iba a Jacob para azotarle.
Y Esaú dividió este número entre varias partes, y él tomó los 60 hombres de sus hijos y siervos y las vidas de su casa como una cabeza, y les entregó en cuidado de Elifaz, su hijo mayor. Y las cabezas que quedaban él entregó al cuidado de los 6 hijos de Sheir el Jorí, y él puso cada hombre sobre sus generaciones e hijos. Y la completitud de este campamento iba como estaba, y Esaú iba entre ellos hacia Jacob, y él les conducía con velocidad. Y los mensajeros de Labán se fueron de Esaú, y fueron a la tierra de Canaán, y ellos vinieron a la casa de Rivca, la madre de Jacob y Esaú. Vean que es que eran cosas serias. Y ellos le contaron a ella diciendo: he aquí, tu hijo Esaú se ha ido en contra de su hermano Jacob con 400 hombres, porque él oyó que él venía. ¿Quién sabe quién le dijo? ¿Se imagina qué cólera? A los papás, preocupándolos todos. 400 hombres porque él oyó que él venía, y él se ha ido para hacer guerra con él y azotarle a él y quitar todo lo que él tiene. Y Rivca se apuró y envió a 72 hombres de los siervos de Yitzhak a encontrarle a Jacob en el camino, porque ella dijo: tal vez Esaú le haga guerra por el camino cuando él le encuentre. Vean cómo Esaú va con 400, que representan los 400 años de esclavitud. Esos 400 años de esclavitud que nos tocó como pueblo venían en combo con la bendición que Jacob tomó de Esaú, porque Yahweh le había dicho a Abraham: tu descendencia estará 400 años en esclavitud en una nación que no es de ellos. Cuando Jacob está pidiendo la primogenitura, Esaú dice: yo para qué voy a querer 400 años de esclavitud, está loco, no hombre, si usted los quiere, lléveselos. Entonces Jacob está de acuerdo con tomar ese tiempo de esclavitud. Y vean cómo Esaú, que es Roma, y los judíos falsos llevan los 400, como dando a entender que se haría Esaú con los judíos falsos, Roma, los que provocarían la esclavitud mundial de la población hasta el fin de los tiempos. Y Rebeca le manda 72, como los 72 ángeles que están en el cielo sobre todas las naciones. Recuerdan que está Heilel, Micael y 70 sobre las naciones. Micael sobre Israel y Heilel sobre todos esos, como representación del Altísimo estaba, ¿verdad? Entonces 72 como los 72 Malachim. También se habla de un nombre de Yahweh que tiene 72 letras. Así como también se habla de que existen 72 demonios que se conocen como los demonios de Goetia, que fue los que encerró Salomón en vasijas, que después se soltaron en diferentes tiempos, y esos son parte de los que, de donde vino la historia de la lámpara de Aladín, ¿verdad? Que la frotan y sale uno y le cumple deseos. Eso eran vasijas que habían cerrado Salomón, cuando alguien las abría salía el bicho. Entonces, dice: y Rivca se apuró y envió a 72 hombres de los sirvientes de Yitzhak a encontrarle a Jacob en el camino, porque ella dijo: tal vez Esaú le haga guerra por el camino cuando él le encuentre. Y estos mensajeros fueron en la calle a encontrar a Jacob, y le encontraron en el camino del arroyo, al otro lado del arroyo Yabok. Y Jacob dijo, cuando él les vio: este campamento está destinado a mí de Yahweh. Y Jacob llamó el nombre de ese lugar Mahanaim, que significa campamentos. También tiene que ver con el hecho, cuando él llegó al Yabok, se da cuenta que vienen por él. Él separa a su gente en dos campamentos. Por eso llamó el lugar campamentos, porque separó a Rachel con los suyos, a Lea con los suyos. Entonces eran dos grupos, y decía: si Yahweh permite que Esaú ataque a uno, por lo menos se salva al otro. Él ponía a las mujeres detrás para que no las tocara Esaú cuando llegara, pero Yosef no permitió y dijo a Rachel: usted no, mi mamá. Y se puso Yosef enfrente de Rachel para defenderla, según él, ¿verdad? Súper joven ahí, pero él se puso al frente para defenderla. Y repito, Jacob tenía ya en mente que era Esaú, que era de Yosef que iba a venir la caída de Esaú. Entonces dice: y Jacob conocía a toda la gente de su padre, y él les besó a ellos y les abrazó y vino con ellos. Y Jacob les preguntó a ellos acerca de su padre y madre, y ellos dijeron: ellos están bien. Ellos estaban bien.
Y estos mensajeros dijeron a Jacob: Rivka, tu madre, nos ha enviado a nosotros a ti diciendo: yo he oído, hijo mío, que tu hermano Esav se ha salido contra ti en el camino con hombres de los hijos de Sheir el Jorí. Y por eso, hijo mío, haz caso a mi voz y ve con tu consejo qué harás tú. Y cuando él viene a ti, suplícale y no le hables agresivamente a él, y dale un regalo de lo que tú posees y de aquello con lo que Yahweh te ha favorecido. Y cuando él te pregunte acerca de tus asuntos, no le escondas nada. Tal vez él se vuelva de su enojo contra ti, y así salvarás tu vida, tú y la de todos los que te pertenecen, porque es tu deber honrarle, porque él es tu hermano mayor. Y qué difícil, yo no me imagino siendo gemelos, ¿verdad? Bueno, mellizos en este caso. O sea, nacieron al mismo tiempo, solo que uno salió después que el otro y ya es mayor, ya por eso. ¿Se imagina uno así como gemelo? ¿Cómo hace usted que es mayor que yo? Segundo, sí, exacto. Sí, usted salió segundo. Y cuando Jacob oyó las palabras de su madre que los mensajeros le habían dicho a él, Jacob levantó su voz y lloró amargamente e hizo como su madre entonces le mandó a él. Y ahí terminó el capítulo. Qué duro. ¿Usted se imagina después de tantos años decir, va a seguir Esaú?